Bendiciones a todos. Yo sé que nos reunimos muy temprano y que a veces no nos da tiempo a desayunar para salir. Pero bendiciones a todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hoy yo me siento particularmente contento y me decía que comentaba eso a él. Y el motivo del gozo que siento es básicamente que el Señor lo puso en mi corazón. No tiene que ver con algo especial que pasó en la semana, aunque pasaron cosas especiales, sino de prácticamente el gozo que colocó en mi corazón de manera muy particular esta madrugada. Y me sentí incluso tan genuinamente contento que dije, déjame ponerme una camiseta para el Señor, fue como así, déjame al culto para el Señor, o hay prédicas, pero para el Señor. Este es el punto de vestir para el Señor, que así debe ser siempre, porque como que uno, particularmente el día que dice, no es para que me vean los hermanos, sino para que me vea el Señor. ¿Verdad que sí? Dice que ya me gusta a los hermanos, les encanta, ¿verdad? Bien, entonces hoy, permiso, déjame bajarlo un poco. Ya, está bien, no importa, está bien. Pero yo no puedo manejar ahí. ¿Cómo es? Es aquí. Estamos aquí. Ahora, ahí. Ahí está bien, lo podemos poner así. Así no me tapa la cara. Así está bien, pastor. Ahí está perfecto. Okay. Muchas gracias. Bien. Hoy yo traigo un mensaje a compartir. Le he pedido al Señor, mira, yo como que creo que sé que tú quieres que publique esta semana, pero si tú no me lo confirmas, yo como que creo que soy yo que quiero decir eso. Entonces no me gusta así, me gusta que tú me lo confirmes. Y esta madrugada el Señor me confirmó que lo que queremos compartir hoy es definitivamente algo que Él quiere que la iglesia tenga en mente. Y antes de iniciar con la oración, yo quiero traer a la memoria algo que pasó recientemente. El equipo dominicano fue al mundial, al clásico de béisbol. Era una gran expectativa. Aquí se gastó yo creo que dinero como nunca en promoción, plátano power y que se cuánto. Y ahí fuimos. Y cuando fuimos a ese juego, principalmente el de Venezuela, que creo que fue uno de los malos juegos. Entonces allí con mucha fanfarria, pero los resultados no fueron los pronosticados. Y de repente nosotros nos ponemos a pensar que esos jugadores son buenos jugadores, así lo demostraron, ¿no? Hasta se ganó el campeonato dominicano, ¿verdad? La serie. Y había mucha expectativa, pero ¿qué le pasó a estos jugadores? El resultado para nosotros no tenemos que decirse más de puro, porque cada uno de ustedes sufrió el carne propio. Pero la realidad es que nos pone a pensar que si estos jugadores tenían la capacidad, porque acá han pasado años practicando, formándose en esto, y se habían reunido una especie de dream team, algo pasó que no tuvimos el resultado. Definitivamente estos jugadores para ese evento no estaban preparados. Podrían haber tenido la práctica que se traduce en conocimiento de lo que pero en la actuación no se reflejó la expectativa de esa persona. Y a veces a nosotros, en nuestra vida, especialmente en nuestra vida como cristianos, nos pasan cosas así. Creemos en unas expectativas o vendemos una expectativa porque no estamos realmente preparados para sustentar. Y yo de algo así quiero hablar esta semana. Por eso quiero que el Señor tome control como lo han venido haciendo
En este momento vamos a hacer una pequeña oración en la boca. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te alabamos, te admiramos, te pedimos, Señor, que dame el Espíritu Santo esta mañana para que el mensaje que tú tienes para tu iglesia sea sembrado en los corazones y conforme a tu voluntad y tu propósito, termine cada uno de ellos, poniendo todo al Señor lo que tú vas a hacer. Pedimos que una manera especial de vida con ellos, Señor, y así que nosotros podamos irnos hoy enriquecidos más de lo que por nombre de Jesús. Amén. Miren, esta semana yo tuve, que va a ser este momento algo ligero. Es la manera que me acordaba para algunos de los hermanos que tienen más tiempo de iglesia. La hermana Alma Marcial. La hermana Alma Marcial era mi predicadora favorita. ¿Por qué? Porque Alma hacía una predicadora, pero ella predicaba una experiencia de su vida. Ella traía al público una experiencia que había tenido y cómo se revelaba esa experiencia a través de la palabra de Dios. Y definitivamente yo creo que no hay nadie que no haya llegado a ese mensaje, porque lo que se llama esto es el plan. Y esa es la razón de ser. La vida nuestra tiene que reflejar la palabra de Dios. Y las situaciones que se nos presentan tienen que guiarse a través de lo que la palabra de Dios nos da. Nuestra preparación en la palabra de Dios debe llevarnos al entendimiento de toda situación y a poder manejarlo a través de ese tiempo. Entonces, nuestras acciones deben ser reflejadas de esa palabra. Y en esta semana me pasó algo que les voy a contar. Para eso, yo quiero establecer el filtro. El filtro es, según Timoteo 3:16-17. ¿Qué nos dice esa palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el fin de la escritura es prepararnos a nosotros para estar listos para toda buena obra. Y cuando la escritura se convierte en nosotros nos convertimos en la escritura viva, lo que resulta de nuestro manantial es buenas obras. En esta semana, justo terminando la semana pasada, se me acercó una amiga que había sido una alumna en la universidad, en algún otro momento compañera de labores, y luego pasó a otras oficinas. Se me acerca y me dice que no estaba haciendo nada en ese momento, y por la confianza que hay entre nosotros y la relación de respeto, en cierto modo ella se abre conmigo y me dice que estaba pasando unas situaciones incómodas, y me di cuenta que sus argumentos se había deteriorado bastante. Que estaba teniendo unas experiencias, que a raíz de eso había visitado padres de la iglesia y hasta leedora de cartas y todo el mundo. Ella estaba buscándole respuesta a qué era lo que estaba sintiendo y qué era lo que estaba pasando. Tenía sensaciones incluso físicas, y todos sabemos que en el plano espiritual hay muchas cosas que existen, aunque no las entendamos hasta cierto punto. Cuando me bombardeó con todas estas cosas, yo recordé que luego de la pandemia, que tuve el último contacto con ella, nos reencontramos porque yo la vi en un webinar que me invitaron para discutir sobre el Espíritu Santo en una comunidad católica. Y a raíz de eso yo vi su nombre y me encantó verla en la búsqueda de la verdad. Y nos pusimos en contacto. A raíz de ahí nos pusimos nuevamente en contacto hasta esta una situación. Y cuando ella me contó todo eso, ustedes sabrán que si yo hubiera sido el doctor Dunker, posiblemente yo hubiera sabido muchas cosas de cómo manejarlas, porque no soy psiquiatra. Y hasta qué punto podían ser cosas psiquiátricas o podían ser otras manifestaciones. Pero lo único que pude hacer fue
después de escucharla con atención, preguntarle cómo estaba su relación con Dios y con qué frecuencia estaba ella leyendo la palabra de Dios, aprovechando que ella había tenido ese acercamiento. Y me confesó que había estado un poco lejos. En ese momento aproveché y le presenté algo que a mí me cambió la vida, que fue una aplicación de la Biblia que incluso la lee. Y por eso yo estaba manejando, la ponía y así yo me empapaba de la Biblia, porque en vez de estar en un tapón y escuchando cualquier otra cosa, todo lo que hay en la radio de nosotros, que no es muy alta calidad de consumo, pues yo escuchaba la palabra de Dios. Y así prácticamente fui conociendo la Biblia, y cuando hacía un viaje largo a una audiencia, a mi web, de ida y vuelta, yo me quitaba de la mente. Entonces así me fue pasando. Sucede que yo recibí la retroalimentación de ella esta semana, agradeciéndome mucho, diciéndome que después de que ella instaló la aplicación, porque se la instalamos ahí, no se fue, ella había recibido paz, que esa la había acercado a lo que ya ella se había alejado un poco la palabra de Dios, y que definitivamente esa aplicación estaba empezando a cambiar la vida. Yo me sentí muy bien, evidentemente, porque lo único que serví, quizá entendí que lo que en ese momento ocurrió fue para que ella pudiera tener ese acercamiento. Y lo único que pude hacer fue presentarle la palabra de Dios de nuevo. Lo único, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no sabía cómo manejar esas situaciones. Pero lo que yo sí sé es que la respuesta a todos los problemas está en la palabra de Dios. Y que toda la escritura está inspirada por Dios para ser útil y enseñar, para redarguir, para corregir, para descubrir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y yo confío en eso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, fue tentado a 3 niveles. Fue tentado en las necesidades básicas. Cuando tuvo hambre, le dijeron conviértelo en pan. Y son los 3 estadios en los que está el hombre. Cuando estás en necesidades básicas, luego fue probado con riquezas materiales, la vanidad. Ese es el segundo estadio del hombre. Y luego fue probado en el tercer estadio del hombre, que es la sabiduría de su propio juicio. Eso es la arrogancia, no. Esto es como que dice la palabra. Cuando el propio conocimiento del hombre, ustedes saben que uno, cuando está entrando en edad, la palabra, cuando no quiere acordarse, se le va, pero yo me acuerdo ahora. Eso mismo, sabe su propia opinión, pero la palabra le dice de una manera. Soberbia. Eso es soberbia. Entonces, cuando usted es pobre, no tiene nada materialmente, a usted le faltan los bienes materiales. Dice la palabra, hasta un bocado de pan que va a llegar al hombre. Cuando usted está en otro estadio, recibiendo los bienes materiales, el poder y la vanagloria no muere. El Señor fue probado ahí. Pero cuando usted está por encima de eso, el usted creerse que usted es, como dicen ahí, el mero medio, o sea, usted creer que es un científico, que usted está por encima del bien y del mal, lo que sea, cuando ya usted está por encima de esa parte, de una posición más elevada del ser humano, pero sigue siendo banal, entonces él le dijo, yo te doy todo yo, si me quita de aquí, el Señor me va a meter su mano y no va a probar eso. Yo te doy los reinos de la tierra. Y él le fue respondiendo con qué en los 3 niveles de la divinidad humana, con la palabra de Dios. Y le dijo, y así dice Mateo 4:4, y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto, más que esa simple palabra, el Señor, como lo dijo en otras ocasiones, estaba también citando y recordando la palabra persistente que está escrita en Deuteronomio 8, especialmente en Deuteronomio 8:3. Y yo quisiera, quizás rápidamente, leer un poco de Deuteronomio para que entonces entendamos el contexto que nuestro Señor cuando le dijo al enemigo,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice así, Deuteronomio 8, lo voy a leer solo hasta el 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber que lo que había en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, habla Jehová. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos teniendo el contexto. El Señor le viene recordando todas las promesas que le está dando al pueblo. Le está recordando que lo puso a pasar por prueba, para fortificar que, como siempre, pasar la fe de ese pueblo, para conocer al pueblo y para hacerle saber que no solo de la comida que se come y de los bienes materiales ellos subsisten, sino de todo lo que el Señor le ha prometido y de la fe y la palabra que le ha dado. Amén. Y le dice, como a modo de testimonio, tu vestido nunca se te ejerció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos, voy a llamar, guardarás pues los mandamientos de Jehová, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada y de vides, higueras y granados, tierra de olivos, aceite de miel, tierra de la cual no conocerás el pan no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Amén. Y Dios afirma ahí que la esperanza de su palabra tiene su respuesta. De ahí que cuando nuestro Señor le contesta al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está recordando esto con miedo del pueblo de Israel, pero también está diciendo que él está predestinado a algo y que si él no confía en esa palabra, entonces está tirando por tierra lo que el Señor ha prometido. Es importante que nosotros veamos eso, porque el Señor Jesucristo ha sido denominado de varias formas, sí mismo se ha denominado de varias formas en toda la Escritura. Y algunas de esas formas, como se denominó, atañen precisamente al alimento. Juan, primero, Juan 1:14 nos da la siguiente guía. Y aquel verbo significa palabra hablada, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos enseña aquí que la palabra de Dios encarnó, se hizo hombre. Es decir, imaginemos que de la Biblia tú sacas un nombre y lo haces. Hoy nosotros conocemos la computadora, cómo se programa, tú le pones comando y la computadora hace eso. La computadora se ríe por el comando que tiene. Imaginemos entonces un hombre que le creas de todas las sabidurías de la palabra, ¿qué va a reflejar? ¿Cómo va a actuar y cómo va a resolver los problemas a través de los comandos de la palabra? ¿Cierto? Entonces, eso quizá nos ayuda a entender que Cristo, el verbo, es la manifestación en carne
de toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la carne de Cristo? La palabra de Dios. Jesucristo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, que invita a veces y yo en él. Jesucristo hizo una palabra dura y los israelitas decían: ¿quién puede discernir esta palabra? ¿Cómo así que nos tomamos su carne? Jesucristo se refería a aquello que nosotros sabemos que tú eres de hombres. Jesucristo se refería a que a comer su carne estamos hablando de hacer nuestra, de nutrir nuestros miembros, nuestra voluntad, todo nuestro ser con la palabra de Dios. Y evidentemente sabemos que su sangre es un pacto nuevo. En esa parte no vamos a entrar. Jesucristo nos decía: el que cree en mí, que Dios me envió, el que come mi carne, y se estaba refiriendo a alimento. Él se manifestó como dos clases de alimento. El alimento espiritual, cuando él habla de pan del cielo, y el alimento para nuestra carne, que cuando él habla de que el que come su carne está con él en él. Y la carne de Jesucristo, por la mención de carne, es nuestra humanidad sometida a los designios del Señor. Cuando hablamos de carne de Jesucristo, hablamos de nuestra humanidad sometida y obediente a los designios del Señor. Tal como nos dice el Deuteronomio, que guardemos su palabra, es decir, que actuemos y vivamos con la palabra de Dios. Si comemos la carne de Cristo, estamos diciendo que estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, que nos estamos haciendo palabra de Dios. Cuando usted se come un pollo, un rico, un riquito o una torrejita, usted lo digiere y eso alimenta su cuerpo. Si tiene vitamina, no tiene. Si comemos cosas malas, si no daña también, ¿verdad? Comer sirve para los dos. Si nos desnutrimos, comiendo cosas que no nos sirven, entonces dañamos nuestro cuerpo. Cuando comemos cosas que nos nutren, nuestro cuerpo se fortalece. Verdadera comida es Cristo. Mi carne es verdadera comida. O sea, comida que nutre para la vida es Cristo. Ahí está diciendo Cristo, enseñándonos que comernos la palabra de Dios. No sé si recuerdan el símil de Apocalipsis, que habla del librito. El librito es dulce en la boca y dulce es amargo en el estómago. Habla de la palabra de Dios, precisamente cuando la tomamos, pero cuando para hacerla contradice todo lo que somos como carne. Correcto. Y Jesucristo, nuestro Señor, también enseñó, lo dice Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestra obra es creer en Cristo, comer su carne, vivir por Él, vivir por la palabra. Entonces, si necesitamos alimentarnos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Eso es nuestro deseo. Y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es para crecer más. ¿Se entiende? Nos alimentamos, pero estamos preparados para toda buena obra. Esa buena obra es la manifestación de lo que creemos y va en beneficio de los demás. Ahí estamos viendo cómo se manifiesta el amor, porque la palabra dice que el amor de Dios se perfecciona no porque nosotros lo amamos a Él, sino porque Él nos amó primero y se perfecciona cuando nosotros amamos a Él. Siempre he dicho que tu prueba es la necesidad de tu hermano y tú eres el milagro de tu hermano. Cuando tu hermano está orando por un milagro y tú llegas oportunamente, es una oración contestada, pero cuando el hermano tuyo está en necesidad ahí al lado de ti, si tú no respondes, ahí tu prueba.
toda buena obra es la manifestación de amor. ¿Y qué nos dijo el Señor? Un nuevo mandamiento les dejo: amaos los unos a los otros. Jesús le dijo también: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Es cierto que el cuerpo no va a tener hambre y no va a tener sed. No se estaba refiriendo al cuerpo. Cuando hablaba del cuerpo, habla de la carne, de su carne. Pero cuando habla del espíritu y la necesidad del espíritu, debe ser pan de vida, del cielo. Ahí donde la naturaleza es eterna, porque la naturaleza del cuerpo es pasajera, se marchita como las flores, dice la palabra, y pasa. Allí en nuestra naturaleza eterna, que nuestro espíritu, solamente Él satisface de manera que no tengamos sed jamás, ni hambre jamás. Porque solamente las cosas del espíritu lo entiende el espíritu, porque son de la misma naturaleza. Entonces nuestro Señor aquí se revela como comida y alimento espiritual, pero también como comida y alimento para nuestra manifestación en buenas obras. ¿Cómo nos comportamos? Pero ¿cómo realmente nuestro corazón? Son los dos elementos que nuestro Señor satisface, y lo dice con estas palabras. Romanos 10, 13, 14 nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Y aquí yo quiero recordar, siempre la pastora Cecilia me recuerda el autor de esta frase, no sé si fue San Francisco de Asís, pero siempre se me olvida. Que decía, se me quedó la sustancia, no el autor, que decía que predica, y si es necesario, abre la boca. Cuando la palabra de Dios, amén, es cuando estamos en Cristo y lo hacemos carne de nuestra carne, nuestras acciones, más que nuestras palabras, demuestran lo que hay en nuestro corazón. Y es la forma más efectiva de predicar, con el ejemplo, no con lo que decimos. Claro, nuestro discurso debiera ser coincidente, pero incluso el Señor dice: y aquellos dos hijos me mandaron, uno que le dijo sí, yo voy, pero no fue, y el que le confundió dijo que no lo hizo, pero después lo hizo. ¿Cuál realmente tiene un corazón conforme al Padre? El que lo hizo hacia el final. Entonces, la idea es que lo que hay en nuestro corazón se manifiesta a través de nuestras obras. Pero el Señor en Juan 13:34 nos dice: un mandamiento no nos doy, que amáis los unos a los otros como yo he amado, que también se améis los unos a los otros. Y si el Señor nos dice: ¿cómo creerán si no hay quien le predique? Y nos dice: amémonos los unos a los otros. Y nos dice que toda palabra es inspirada por Dios para que seamos perfectos y para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo? Que con nuestro ejemplo, además de nuestras palabras, nosotros podemos predicar como obra de amor para que otro conozca a Cristo. Y aquí un convencimiento que creo el Señor puso en mi corazón no hace tanto tiempo. Porque en los últimos años creo que he venido en mi vida, creo que a todos nos pasa, madurando algunas cosas. No sé si es edad, no sé si es que el Señor pone por su palabra, nos prepara también, eso lo sé. Y de repente, hoy creo firmemente en algo que les comparto, y es prácticamente el final de lo que a donde los quiero llevar. Todo lo que nosotros recibimos y percibimos es información. Y esa información, a través de la experiencia que la recibimos, caemos en que eso estaba tomado. Ya yo sé que si está mojado no pasa por ahí porque me cae. Se convierte en sabiduría, que es el conocimiento aquilatado. Pero esa sabiduría se forma sobre la base de esas experiencias. Entonces
te resultan dos beneficios. Igualito como decía la primera palabra con la que iniciamos, 2 Timoteo 3, 16, 17. Tú desarrollas sabiduría, esa es tu parte. Pero también tienes un testimonio, esa es la parte de Dios. Tu testimonio sirve como manifestación de amor a los demás para que por tu experiencia ellos puedan atravesar las situaciones difíciles o tú puedas entenderlo. El Señor te revela eso. Te hace sabio, pero al mismo tiempo tienes la herramienta para atender la mano. Precisamente nos dice esta palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto, se hace sabio y enteramente preparado para toda buena obra. Tu testimonio no es tuyo, no te lo guardes. Tu testimonio es para aquel que lo necesita. Situaciones por las que tú pasas en la vida tienen la vocación de hacerte fuerte para que tu fe se solidifique. Así mismo le dijo el Señor a Mateo, le dijo a Pedro, el diablo nos pidió a ustedes pasar andando como a trigo, pero una vez vuelto, yo ahora le contigo que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se confirma en el pasaje de Job, donde el Señor permitió que el enemigo tocara a Job, solo hasta su vida lo limitó. Y luego la experiencia de Job, que se convirtió en testimonio, con aquella frase, ¿cómo te dice Juan? Yo sé que mira, y mis oídos el Señor se reveló a través de esa experiencia dolorosa, pero a partir de ahí él fue prosperado. Se confirma lo que dice Deuteronomio. Te prometí, te hice pasar por el desierto. Confía en mi palabra, porque incluso te di comida que tú no conocías, pero para que tú sepas que ni con la comida tú vives, sino con la promesa de mi palabra. Gloria a Dios. Y con eso, hermano, quiero terminar. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria, la gloria es de Dios, Señor, en santidad le da gloria y honra por los hijos a Él. Amén. Que tengan un feliz fin de semana. Gloria a Dios. Ahora continuamos con la Cecilia con los anuncios. Bendiciones, mis amados.